Increíble los talentos que estábamos viendo ahí en la nota, y la verdad es que el tema se abre de inmediato, porque más allá del manejo de la frustración hay un montón de cosas que se deben trabajar a la hora de estar con niños y de exponerlos a la pantalla de un medio de comunicación como es la televisión. Jaime Coloma, tú que tienes experiencia en este tipo de programas, ¿cuáles son los cuidados que se toman para poder manejar ese tipo de situaciones? A ver, yo creo que los cuidados existen sin duda alguna. Efectivamente en la primera temporada de Superestrella, y en esta entiendo que pasa lo mismo, había psicólogos infantiles, etcétera, etcétera. Así es. Pero creo que eso no basta para nada para que sean los resultados, porque aquí hay algo que nosotros nos estamos olvidando: los padres. ¿Ya? La ansiedad de los padres. Sí. La incapacidad de los padres de tolerar la frustración. La proyección. Exactamente, lo que los padres proyectan en los hijos. Lo que los padres exigen a los hijos, y que probablemente el psicólogo infantil no tiene idea, el jurado tampoco tiene idea. Los papás quisieron ser famosos cuando chicos. A ver, hay una situación tremendamente delicada. Eso por un lado. Por otro lado, lamentablemente creo que nuestro país no tiene ningún tipo de regulación para el trabajo infantil. Y además, la televisión perversamente creo que desarrolla un discurso erróneo. Porque ¿qué es lo que dice? Que la gente, que los niños que trabajan en televisión en realidad están jugando. No, señor, no, señora, no están jugando, están trabajando, se les paga, se les exige horario. Exacto. No es que vayan cuando quieren o cuando no quieren, no es que si canten no cuando canten, quieren. no. Y esa situación contractual es con los padres en representación. Es con los de padres. Niños, y de ahí también hay una especie de explotación de los padres. Por lo mismo, yo creo que yo no voy a rasgar vestiduras, porque yo trabajé, ya lo dije, en la primera temporada de Superestrella. Trabajé en rojo, estaba María José Quintanilla, a quien incluso se me acusó de haberle dicho que jugara con las muñecas, cosa que lo vuelvo a reiterar. ¿Verdad? Me acuerdo. Nunca le dije que jugara con las muñecas. Estaba Lo que le dije fue que tuviera infancia. Cristel en realidad, pero ahí tienes un caso bien concreto. Cristel en realidad, si bien ella sigue argumentando que jugaba, Cristel trabajaba para Rojo, ni siquiera competía. Trabajaba literalmente para Rojo. Fuera de Rojo también. No duele la guatita. Que estuvieran jugando, supongamos que estuvieran jugando, hay adultos que estaban profitando con eso. Si yo lo que encuentro peligroso es que en el mundo del espectáculo, porque yo tengo aquí un sentimiento dividido, ¿cachai? Me gustaría que lo conversáramos. A ver. Primero siento Yo también que me siento dividida. cuando hay niños en el mundo del espectáculo, donde hay gente que gana mucho dinero, hay adultos que están ganando mucha plata. Y esos adultos que ganan mucha plata se compran casas en la playa, ponen a los hijos en buen colegio y comienzan a mantener un estándar de vida que para mantenerlo necesitan que el niñito siga trabajando. Siga cantando. Es decir, yo se los digo porque yo era fanático, bueno, soy fanático hasta el día de hoy de las películas de Marisol, que son las películas de Joselito, y vi la vida de Marisol, y a Marisol la separan de su mamá, o sea... Hay un tras bambalina de estos niños famosos que es horroroso. Oye, y son Luis explotados. Miguel y así tanto. Luz Clarita. Entonces, ojo, aquí... Justin Bieber, y cuando favor, se habla de que hay psicólogos, supongamos que yo soy una productora y me exigen un psicólogo, probablemente si yo soy un gallo que quiero ganar más lucas, contrato un psicólogo barato. Y ustedes saben que en este país nadie discute los títulos universitarios, sino que no, él es psicólogo. Que son discutibles. Ya, pero en el caso... Y con esto termino. Pero por otro lado, cuando yo era niño, me gustaba ver niños en la tele porque me veía yo representado en un medio que mi familia completo miraba. Entonces, ¿qué se hace? Claro, qué bueno que hoy esté la Ale Valle con nosotros, porque tú eres una mujer que tiene un talento y lo ha tenido siempre, buena para cantar. ¿Cuál fue tu experiencia? Yo empecé a cantar a los 7 años. ¿Ya? En el colegio cantaba en el coro, cantaba en los festivales, ganaba, en fin. Y en mi colegio estaba, por ejemplo, gente del grupo Congreso, en fin. Entonces ellos siempre tenían contacto con las personas que llevaban a los niños a la tele y ese tipo de cosas. En ese tiempo existía el clan infantil, por ejemplo, todas esas cosas. Y siempre era con mi mamá, iban y le decían, pero tu hija debería ir, va a ganar, tiene una voz increíble, hay que empezar a desarrollarle este talento ahora. Y resulta que mi mamá nunca me dejó ir. Y yo lo único que quería era ir. Claro. Evidentemente yo quería ir y cantar, siempre quise ser cantante, era para mí, era un sueño haberme parado en ese escenario. Pero ¿saben qué? Hoy día se lo agradezco a mi mamá. Porque la verdad es que yo hice una vida normal. Fui una niña normal, una joven normal, tuve mi juventud, la viví, me equivoqué. Entonces, desde ese punto de vista yo le agradezco a mi mamá no haberlo hecho, porque seguramente con lo trabajólica que soy me lo habría tomado muy en serio desde ese entonces. Y ahora sí que no habría estado trabajando desde los 23 como no he parado ahora, sino que habría estado trabajando desde los 7. Y realmente estaría ahora seguramente muy agotada de algo que disfruto hacer. A lo mejor no vería el canto con la misma, con el mismo gozo. Claro. No sé si me lo puedo como explicar. Una pasión limpia. Y luego, bueno, también, ahora que soy mamá, también me doy cuenta que los niños, esto de las frustraciones, por ejemplo, es algo que es bien difícil de manejar.
es muy difícil de manejar para nosotros los papás, porque cuando uno es muy competitivo y le traspasa eso a sus hijos, yo he visto en competencias de deporte niños llorando porque no pasan una prueba. ¿Sí? Y de verdad yo lo encuentro terrible, porque mi hijo, por ejemplo, pasa una, dos, y él tiene un espíritu así, es como bien, y los va y los apoya y todo, pero compañeros de la misma edad, que llevan el mismo tiempo que él, que les va mejor incluso, llorando a mares porque no son capaces de pasar una prueba. A mí eso me parece muy terrible. Abuela, la he notado silente, más bien también muy observante de esta conversación. Rendereando, la abuela rendereando. Renderea todo. Quisiera conocer, estoy ávido de escuchar su posición, su opinión con respecto a la exposición de los niños en televisión. Abu. Bueno, es que me da un poco de temor de ser un poco latera, Enrique, porque la verdad es que este ha sido mi tema durante mucho tiempo. ¿Verdad? Entonces he insistido en esto majaderamente y no encontrando pero prácticamente ninguna repercusión con mis palabras, porque si en este país efectivamente las instituciones funcionaran, a mí me parece que el Sename por lo menos tendría que haber dicho algo respecto a estos programas de televisión donde hay una serie de mitos. Primero, a mí me consta, lo digo responsablemente, que esto de que hay un equipo de psicólogos atendiendo es una chiva peluda. O sea, yo no sé si además tendrán contratado a un psicólogo que le pagarán por no hacer nada, pero estos niños están en unas filas largas, normalmente en lugares bastante cochinos, húmedos en invierno, con lluvia, esperando que en algún minuto alguien salga y los llame. En el mejor de los casos alguien les tira un sándwich de un supuesto catering cuando llevan muchas horas ahí. O sea, realmente el tratamiento que tienen los niños fuera de pantalla es grotesco y a mi juicio el que tienen dentro de pantalla también lo es. Pero ¿cuál es el problema aquí? Porque se puede enfocar de múltiples maneras la atención que le provoca al niño. Yo creo que el problema de fondo, ustedes lo han mencionado, y es la explotación laboral a los menores de edad, que está consagrado como un derecho el que los niños no trabajen frente a todos los organismos internacionales preocupados de los derechos del niño. O sea, y se condena la explotación laboral en cualquiera de sus formas, cosa que por supuesto basta ir a un supermercado, ¿cierto?, para saber que en Chile no se respeta. Ahora bien, nadie dice nada sobre eso. La televisión legitima la explotación infantil y para mí es prácticamente idéntico, y lo estoy diciendo consciente de lo que digo, una niñita de 5 años que se prostituye en una esquina vendiendo flores y que la suben los clientes al auto, que estos niñitos que se presentan en televisión. El fenómeno es exactamente el mismo y el daño que tienen los niños a mí me parece que es perfectamente comparable. En la historia han existido situaciones dramáticas. Quizás a mí la que más me choca es la de los castrati. Sí, Farinelli. Ubican a Farinelli, claro, el más grande contratenor de la historia de la humanidad, con una voz inigualable que no la ha tenido nunca ningún hombre, ninguna mujer. La voz más privilegiada, el instrumento más bello, un instrumento divino, la voz de Farinelli. ¿Cómo había sido obtenida la voz de Farinelli? A la usanza de esa época, el barroco, ¿ya? Seleccionando los niños que como la Ale tenían buena voz cuando tenían 5 años, llevándolos a vivir a un convento donde eran, a un monasterio donde eran entrenados, y cuando llegaban a la preadolescencia, cortándole los testículos. ¡Ah, qué terrible! Literalmente, cosa que se hacía en una tina de leche. En una tina de leche tibia, porque según ellos eso disminuía el dolor y el sangramiento. Entonces, hay una hermosa película, se la recomiendo. Y metían a estos niñitos de 5 años, su maestro los metía, además era un rito, los metía su maestro en el canto, dentro de esta tina de leche, los posaba ahí y les cortaba no le cortaba literalmente los testículos, sino que los conductos testiculares, digamos. Como una vasectomía, como una exactamente, hacía sin anestesia, sin nada, para que conservaran su bellísima voz. Entonces Farinelli fue producto de eso y existían los castrati, que ganaban mucho dinero, que a sus maestros los llenaban de... Y para mí, estos niñitos que se presentan en la televisión son exactamente eso. Abuelita, ¿puedo meter? Una monstruosidad. Estoy muy de acuerdo con...